Bueno, esta noche voy a tratar de abordar un tema, eh, digamos, con algunas características críticas sobre lo referente a la dimensión instrumental de la contametría, que se caracteriza en un elemento supremamente importante, que es la medición y la valoración. Dos elementos que han sido eh, continuamente sintetizados en la historia de la contabilidad como si se tratara de uno solo. Yo quisiera que alguien me dijera si sí estoy compartiendo imagen. Parece Sí, que sí. señor. Sí está Bien. compartiendo. Sí se ve, sí, sí, doctor. Bien. Antes de entrar en ese tema específico, eh, voy a hacer algunas afirmaciones muy ligeras, muy superficiales, eh, en términos de contametría y contabilidad integral, que son como dos elementos integrados, totalmente relacionados, eh, que tienen que ser de alguna manera comprendidos, por lo menos en su base eh, muy elemental, para poder abordar luego algunos temas, el tema que es un poco más complejo. La contabilidad desde siempre ha sido considerada como una servidumbre del derecho y de la economía. Esa ha sido su condición, eh, primero del derecho, desde los tiempos de el Guanci, publicado por allá en el año 600 años antes de Cristo, eh, en China, según el trabajo que tuve la oportunidad de conocer y que hasta ahora no está bien publicado, del colega Valerio Nepomuceno, en el Arthasastra de Kautilya en la India, y en las tradiciones del derecho babilónico, siempre se pone a la contabilidad como un instrumento de carácter probatorio para establecer relaciones de derechos de propiedad que siempre se consignaron durante la civilización en cabeza del padre, que es lo que da origen al concepto de patrimonio. Y básicamente a partir del siglo XIX, cuando hay el surgimiento de la economía, de la teoría económica, de los planteamientos de los grandes clásicos de la economía, la contabilidad entra a presentarse como un instrumento de la economía. Ya se dice, no está representando relaciones de propiedad, sino que está representando relaciones económicas. Ese fue su oriente, eso fue lo que determinó el carácter de sus técnicas, y como consecuencia del carácter de sus técnicas muy ligadas al concepto de capitalismo, entendido también con un concepto prestado como el intercambio interesado de productos, también es un concepto que manejo a partir del conocimiento del trabajo de Valerio. eh, Se centró en el componente financiero de la economía, exclusivamente financiero de la economía. Eh, Contabilidad integral, que ha sido como la base sobre la cual se entra a construir la idea de contametría,
eh, hace una cosa que es supremamente importante y consiste en realizar un desplazamiento ontológico de la contabilidad. Ese desplazamiento ontológico de la contabilidad, eh, de alguna manera, aparte de hacer una crítica de algunos elementos del pensamiento económico clásico que han considerado que la economía es el sistema social y que todo lo demás depende de la economía, que los problemas de la naturaleza dependen de la economía, que los problemas de la sociedad dependen de la economía, que la sociedad existe para la economía, que es el planteamiento fundamental que encuentra uno en la obra de Smith, donde dice, no, la sociedad es un componente de la economía que se encarga de la producción y del consumo, pero lo fundamental es la economía. Esa idea empezó a ser falsada básicamente por Alfred McNiff, eh, que desarrolló una tendencia de la economía conocida como la economía descalza y que dijo, pongamos los pies sobre la tierra, el sistema es la naturaleza y todos los demás elementos son subsistemas de la naturaleza. En ese sentido, se establece que la sociedad es un subsistema de la naturaleza y que el derecho y la economía son subsistemas de la sociedad. En una comprensión, una concepción del mundo totalmente diferente a la que se ha mantenido vigente durante mucho tiempo. Y eso genera un desplazamiento ontológico de la contabilidad. La contabilidad va a ser un subsistema de la naturaleza eh, que tiene enormes relaciones con el subsistema sociedad, que es influido por el derecho y por la economía, pero que se estructura como un saber autónomo, como un conocimiento autónomo, capaz de producir toda una serie de conocimientos. Yo no voy a hablar de estructurarse como una ciencia, creo que la ciencia es única y exclusivamente una manifestación del conocimiento, pero no es la única manifestación del conocimiento. Ese desplazamiento es un elemento supremamente importante en la comprensión de los fundamentos de contabilidad integral y es el que nos permite identificar que el objeto de conocimiento, el ser de la contabilidad, no está centrada en las finanzas, sino que está centrada en los factores de identidad que determinan la estructura de la sociedad y que se han clasificado como economía, territorio, cultura y población. Es decir, hay un desplazamiento absoluto del plano ontológico de la contabilidad, que es una de las grandes dificultades que han existido en contabilidad. Uno oye hablar muchísimo de discursos sobre contabilidad de recursos naturales, muy de moda por ahí algo que llaman la contabilidad tridimensional, pero esas concepciones que pretenden reportar información social, que pretenden reportar información de recursos naturales, siempre lo hacen a partir del condicionamiento de la información financiera, que es algo que en este proceso de desplazamiento tiene que ser objeto de un proceso de ruptura. Por eso entonces empezamos a considerar la contabilidad como un sistema de representación de hechos sociales. Ojo, de hechos sociales,
no de hechos económicos ni de hechos financieros, de hechos sociales, que son los que se integran en ese amplio campo de la economía, el territorio, la cultura y la población, eh, con un objetivo supremamente importante, que es simplificar la complejidad para la comprensión de los hechos y fenómenos, con toda la intención y el compromiso de construir confianza, que es quizás el patrimonio social más importante para impulsar el desarrollo de la sociedad. Eh, no el crecimiento, sino el desarrollo de la sociedad. Esto lo voy a pasar muy por encima, por efectos de tiempo. Eh, la contabilidad integral entra a establecer unos principios contables para entrar a estructurar, para que sobre ellos se fundamente el desarrollo tecnológico de contabilidad integral, que es contametría. El primer principio que se establece allí es entidad contable. Desde luego a mí se me puede decir, pues, que eso de entidad contable existe hace muchísimo tiempo. Y yo tengo que decir que no es cierto, que todo lo que nosotros encontramos en textos de teoría económica, en textos, perdón, de teoría contable, en textos de regulación contable, es la definición de ente económico. Nosotros siempre hemos estado anclados en entes económicos. Y aquí lo que vamos a decir es que existen entes susceptibles de ser informados a través de sistemas de cuentas que constituyen una objetivación de un elemento de la realidad que puede ser representado. Desde luego, un ente económico, una sumatoria de entes económicos, una parte de un ente económico, cabe dentro de la lógica de entidad contable, pero caben otras cosas que no tienen nada que ver con eso, como por ejemplo una etnia, como por ejemplo un ecosistema. Es decir, aquí hay una ruptura total con la contabilidad comprometida simplemente con el marco de las organizaciones entendidas como se les ha definido desde la perspectiva de la administración. El segundo principio de contabilidad que se establece es los hechos y la sistemicidad, los hechos y fenómenos sociales son susceptibles de ser comprendidos y representados a través de un sistema de cuentas. Esa palabra comprendido no está ahí metida, digamos, de manera accidental dentro de un proceso semántico, sino que tiene mucho que ver con la naturaleza de la contabilidad como conocimiento, porque es que las simples representaciones no garantizan la comprensión de los fenómenos. Ese es un elemento supremamente importante en la estructura del conocimiento contable. Digamos que es como la prevención de que la contabilidad termine en la religión del siglo XXI, que es el datoísmo. La dualidad, que nos determina que los hechos sociales se integran en dualidades interdependientes que permiten la construcción del conocimiento, existencia y funcionalidad. Siempre que hablemos nosotros de fenómenos, en los fenómenos hay dualidades, hay corrientes y contracorrientes que tienen que ser reconocidos a través de la contabilidad. El principio de equivalencia que que fundamenta la determinación de descripciones, de dimensiones para describir y explicar los fenómenos, que se articula con otros ámbitos de saber para hacer soporte
conceptual y estrategia de conocimiento, estableciendo una correspondencia anclada en la realidad entre términos pares que llevan a una forma de explicación en términos formales de lo existente. La reciprocidad, que nos plantea que los hechos y fenómenos sociales determinan fenómenos de acción y reacción equilibrada para sostener el orden social, y el equilibrio, que determina que los hechos y fenómenos económicos y fenómenos sociales alteran las características de las dualidades sin cambiar las relaciones de equivalencia que determinan en la armonía trascendente. Quiero aquí hacer un reconocimiento muy especial a dos egresadas de la maestría en contabilidad que realizaron una tesis de grado sobre un enfoque antropológico de la contabilidad en una comunidad indígena del Baupés, y que fueron las que en el fondo identificaron estos problemas de la reciprocidad y el equilibrio como componentes fundamentales, como principios de contabilidad. Así llegamos nosotros sobre esa estructura teórica de contabilidad integral, es que llegamos al planteamiento de la contametría. Seguramente los que están familiarizados con con este diagrama notarán que existen algunos cambios que son supremamente interesantes. No voy a ponerme a explicarlos cada uno, pero observen ustedes que en la dimensión instrumental aparece el concepto de objetivación, que antes no estaba incorporado. Es una de las cosas que se han venido desarrollando a través del trabajo de investigación, y que hay como una mayor comprensión de los asuntos relacionados con la dimensión praxeológica, que es la que termina estableciendo a la contabilidad como una especie de instrumento de un balance moral dentro de las relaciones sociales en que se desarrolla. Y como ya terminé en este momento la introducción, el entorno en que voy a realizar mi exposición, entonces ahora sí voy a trabajar una mirada crítica sobre la medida y el valor en la contabilidad. Voy a centrarme en esta transparencia, en esa matriz, para tratar de construir unas explicaciones básicas sobre los caminos que se empiezan a avanzar y que tienen todo un sendero por recorrer, porque esto es un saber en construcción que definitivamente rompió los falsos criterios según los cuales la contabilidad era un saber terminado. Vamos a mirar dentro de esta mirada crítica como dos dimensiones del problema de medida y valor. El primer elemento que vamos a tratar es el elemento de medida. Reconozcamos eso un tanto a efectos de que no vayamos a confundirnos por el lenguaje un poco más adelante. La medición es un proceso básico del conocimiento consistente en
comparar una unidad de medida determinada con el objeto o fenómeno del cual se pretende conocer su magnitud física. Observen ustedes que lo que se desprende de este criterio es que la medición es un proceso objetivo, o dicho de una manera, la dimensión que se establece, la magnitud que se calcula, es una propiedad del objeto que se observa y es independiente del sujeto. Es decir, la medición no afecta las características del objeto. Sencillamente es un instrumento supremamente potente de descripción de los objetos que se puedan observar para el caso de la contametría, para los objetos considerados como los hechos sociales. En tanto que la valoración es un proceso de reconocimiento de importancia medible por parte de un sujeto a un hecho o fenómeno dentro de un determinado sistema de relaciones sociales. Y eso hace que la valoración tenga un carácter subjetivo, que el problema de la valoración esté mediado por los sistemas de creencias, por los sistemas de intereses, por los sistemas de pensamiento del sujeto que valora. Por eso con las valoraciones hay que tener supremo cuidado en términos de creer que una valoración es una simple descripción de un hecho, como a veces tratan de hacérnoslo creer en los discursos contables. ¿Cómo hemos desarrollado nosotros los procesos de medición y valoración? Porque los hemos hecho confundiéndolos como uno solo, cuando realmente son dos cosas distintas, y eso implica uno de los grandes desafíos de la contametría, la ruptura entre medición y valoración, a partir del criterio que es posible construir representaciones contables a partir de la medición y en ausencia de valoración. También puede existir representaciones contables en ausencia, con base en la valoración y en ausencia de la medición. Y pueden presentarse los dos fenómenos de alguna manera simultáneos en ese proceso de representaciones contables. Como hemos sido una, eh, como hemos sido una servidumbre de la economía, nuestras ideas de valor han sido fuertemente influidas por las lógicas económicas. Creo que las lógicas económicas son las que en últimas han determinado las mayores prácticas de valoración que hasta ahora hemos venido desarrollando. Esas lógicas económicas básicamente son descritas profundamente, estudiadas profundamente por los economistas clásicos, pero en el fondo no es una producción intelectual que hayan desarrollado esos economistas clásicos. Estos asuntos de el valor de uso y el valor de cambio, que son las grandes categorías de la valoración en los discursos de la economía, es muy cierto que tienen un gran desarrollo conceptual
en lo que se llaman los economistas clásicos, que tiene un gran desarrollo sobre los efectos sociales en pensadores como Marx, que lo que hace es darle una dimensión social a la teoría del valor que había sido magistralmente expuesta por Ricardo. Pero en el fondo es una idea bastante antigua. El problema del valor de uso y del valor de cambio de alguna manera había sido fundado en en los propios planteamientos de Aristóteles, fundamentalmente en dos textos fundamentales que son la República y la Ética a Nicómaco. En esos dos textos fundamentales que, entre otras cosas, dieron fundamento a una corriente contable que se llama como la contabilidad ética, se reconoce como la contabilidad ética. Aristóteles hace una gran discusión sobre dos conceptos, el concepto de economía y el concepto de crematística, colocando desde luego esos conceptos en el escenario del intercambio. Y para utilizar nuevamente la categoría de Valerio del intercambio interesado. Y él planteaba que la economía era un intercambio, estudiaba la realización de un intercambio equilibrado que le permitía a los ciudadanos satisfacer sus necesidades, reponiéndole al vendedor los esfuerzos realizados para producir el bien y un margen mínimo de rendimiento. En tanto que la crematística tenía la característica de que el interés fundamental no era la satisfacción de las necesidades de la gente, sino el enriquecimiento del vendedor a través de la fijación de precios especulativos. Él de alguna manera condena la crematística y reivindica la economía comprometida con ese criterio de que el precio de intercambio está en gran medida determinada por el concepto de fair value, de precio justo. Para aquellos que piensan que el concepto de valor razonable es la última invención de la investigación contable. El término fue muy bien desarrollado por Aristóteles en los viejos clásicos de la filosofía griega. Es decir, allí ya aparecen los elementos de la clasificación del valor. El valor de uso es la satisfacción de la necesidad que va a realizar el consumidor con la mercancía que obtiene de un vendedor por un precio que debe ser justo en términos de que para que toda la sociedad pueda acceder al disfrute de los bienes fundamentales, no debe ser un precio especulativo, no debe hacer énfasis en el interés del vendedor, sino en el interés de la sociedad. Ese es el concepto que van a desarrollar los economistas clásicos, donde dice que el valor de uso es el valor de la operación práctica, de la satisfacción de la necesidad práctica, es para lo que lo necesita el consumidor
en tanto que el valor de cambio expresa el costo social necesario para producir el bien intercambiado. Marx y Ricardo llamarían a ese costo social necesario el trabajo socialmente necesario. Eh, el utilizar la palabra costo social es no enredarnos en que hay que discriminar toda la generación de trabajo en insumos y materias primas, sino que esos van a ser, cada uno siendo fruto del trabajo, van a constituir finalmente ese costo social necesario. En ese escenario, eh, el, el, la lógica del precio es el precio justo, el valor razonable, que es un concepto que fue profundamente desarrollado por los economistas escolásticos. Nosotros en la formación en economía tenemos como una cierta barrera para abordar los textos de los economistas escolásticos porque pensamos que esos son del oscurantismo y que solamente debemos conocer los que posteriores al Renacimiento, pero los economistas escolásticos hicieron enormes contribuciones al desarrollo del pensamiento económico, al límite que pensadores como Schumpeter reconocen que los escolásticos fueron los verdaderos gestores de la teoría económica contemporánea. Y los economistas escolásticos hicieron enormes desarrollos sobre el estudio del precio justo que siempre equilibraron con el costo de producción de los bienes. Es decir, uno podría decir que el núcleo del programa de investigación de los economistas escolásticos fue establecer la relación de equivalencia entre el valor de cambio y el precio justo. Y, y un filósofo muy importante que podría considerarse dentro de los medievales, que es Tomás de Aquino, en su Suma Teológica incorpora una serie de capítulos supremamente importantes, supremamente descriptivos relacionados con la determinación del precio justo, donde argumenta profundamente que el precio está determinado por el costo social necesario para la producción. Y argumenta Tomás de Aquino que ese costo social necesario para la producción es el trabajo socialmente necesario. Claro, incorporó una cuñita que es supremamente interesante de estudiar profundamente y que nos dice que desde luego no es igual el trabajo de unos y de otros, sino que en términos del trabajo se generan jerarquías que determinan una diferenciación en el valor del trabajo según se originen dentro de determinada jerarquía social. Son elementos como bien interesantes en términos de lo que se dio en lo que podemos llamar la sociedad de la producción, que va desde los orígenes de la civilización hasta la emergencia de la sociedad de mercado que se da con la vigencia del capitalismo pleno como relación social.
Y allí en la práctica no se habla sino de estos dos conceptos del valor: el valor de uso y el valor de cambio, y la expresión del valor de cambio a través del precio. El precio es la expresión monetaria del valor de cambio. Y eso hace que las representaciones contables, y ese es un elemento supremamente importante, tengan como objetivo representar la realidad profunda. Este es un término muy utilizado por Macintosh, eh, y nos dice que la realidad profunda es la realidad de la correspondencia de la representación con los hechos. Y en el proceso de medición utiliza un tipo de moneda. Este es un elemento que aspiro a que sea un poco novedoso en el análisis, que es la moneda transaccional. Siempre hablamos en contabilidad de que la moneda es la unidad de medida en contabilidad. Vamos a meterle un poquito de reflexión también a eso de lo que es la moneda. Creo que eso implica un profundo proceso de investigación para entender bien ese fenómeno de la moneda. La moneda transaccional hace relación a las unidades monetarias incorporadas en el intercambio. Y en términos de bases de medición, pues la moneda transaccional es la que juega en las representaciones de costo histórico. Todo esto se presenta desde una lógica relacional en la sociedad, que es la lógica de la obediencia. La gente tiene claro que vive en una sociedad donde debe obedecer de acuerdo a las estructuras, a las jerarquías sociales establecidas. Los esclavos no estaban molestos siendo esclavos, ellos tenían la conciencia de que tenían que obedecer. Los siervos de la gleba sabían que tenían que obedecer. Y ellos, actuando en esa lógica de la obediencia en el comportamiento, aceptaban el mundo como se iba presentando. De ahí pasamos nosotros a la sociedad de mercado. La sociedad de mercado la voy a identificar con el capitalismo originario, donde se da el gran avance en términos de la producción, de la masificación de la producción, de la estandarización de los procesos, y una gran dinámica del mercado. La lógica de la producción no es simplemente la satisfacción de necesidades, sino es el desarrollo del mercado, que es fuertemente apalancado por el desarrollo de técnicas de productividad. El valor de uso en términos de los bienes empresariales está ligado al concepto de productividad. Llamémoslo, Marx lo llamaba el capital fijo, llamémoslo los activos no corrientes, los activos que no se consumen en una sola operación, son el elemento esencial en las consideraciones del valor del uso. Las empresas adquieren esos bienes no corrientes, esos activos no corrientes, a fin de lograr con ellos la elevación de niveles de productividad.
el valor de uso no necesita en principio ningún tipo de medición. Ellos simplemente dicen, si el interés de mis activos no corrientes consiste en garantizarme la realización de actividades que me generarán beneficios en el futuro, yo eso no necesito tener una valoración de ese valor de uso. Me conformo con tener registrado el valor de cambio para irlo amortizando a través de los procesos productivos para optimizar la, en la dimensión de la ganancia. El valor de cambio se mantiene en términos de satisfacción de necesidades del consumidor, perdón, de satisfacción de necesidades con el límite del costo social necesario, ¿sí? Pero está orientado a la satisfacción de necesidades. Allí empieza a aparecer un fenómeno muy, de una manera muy incipiente, que es el fenómeno de la distinción. El fenómeno de la distinción va a empezar a generar unas modificaciones en las teorías del valor. Todo este escenario primero tenía una influencia en la teoría del valor que era una influencia exclusivamente económica. Cuando entramos en la sociedad de mercado, empieza a aparecer otro elemento en términos de la determinación del valor, que es la distinción. Y la distinción desde el punto de vista lingüístico tiene que ver con algo que se denomina el valor signo. De esas famosas relaciones de Saussure en términos de el significante y el significado. Y esto determina una cosa supremamente importante, y es que la teoría del valor ya no solamente es un problema de la economía, sino también es un problema de la filología, que incorpora el concepto de valor signo, y que es un concepto que la contabilidad ni la economía han incorporado. Ese es un elemento supremamente importante. Los intercambios se siguen haciendo con base en el concepto de equivalencia. La lógica del precio avanza del precio justo al precio de mercado, es decir, al precio determinado por las relaciones de oferta y demanda. Y en la lógica contable empiezan a aparecer unos fenómenos supremamente interesantes. La contabilidad deja de estar preocupada por la representación de la realidad profunda y empieza a construir unas relaciones de ocultamiento. Unas representaciones mediante las cuales se oculta el verdadero sentido de los hechos y fenómenos. Cuando, por ejemplo,
se oculta que la generación de riqueza está fundamentada en el trabajo y se representa que la generación de la riqueza está originada en el comercio, en el acto de intercambio, en la habilidad del vendedor, que es un concepto totalmente opuesto al, a las representaciones de la realidad profunda, que oculta que aparecen unos fenómenos de precios que inician el camino de la especulación y que no dejan ver la esencia de los fenómenos económicos y sociales que dan origen a esos incrementos de la riqueza. Y en sus problemas de medición, la contabilidad avanza en un reconocimiento de otras formas monetarias distintas de la moneda transaccional. Se origina el concepto de moneda transicional. La moneda transicional está íntimamente relacionada con la moneda transaccional, pero tiene la característica de que reconoce un fenómeno que los métodos tradicionales de contabilidad no reconocieron, que es que la moneda era una mercancía más, que si bien cumplía la función de equivalente universal para el intercambio, ella misma estaba sometida a las leyes del mercado y tenía variaciones en su valor. La moneda transicional es una reexpresión de la moneda transaccional para hacer homogénea la información de distintos periodos en los procesos de construcción de representaciones. Es un problema que ha sido abordado hace algunos años en términos de lo que se ha conocido como contabilidad para la inflación o ajustes a los estados financieros por inflación, que fuera una gran preocupación, por ejemplo, de las reflexiones del profesor Antonio López de Sá, que hizo una serie de estudios muy sesudos acerca de los problemas de la inflación, pero que no llegó a esa distinción en términos de la existencia de una moneda alternativa, que era la moneda transicional y que es de las carencias que tienen que desarrollar los seguidores de esa escuela neopatrimonialista. La sociedad en que esto se realiza ya es una sociedad distinta. No es una sociedad de la obediencia como la sociedad anterior, sino que ahora es una sociedad del control. Una sociedad donde se ejerce dominio de unos por otros. Dominio que puede estar determinado por la fuerza, por la riqueza o por el conocimiento. Pero hay un control de unos sobre otros, control que siempre es orientado a satisfacer los intereses de la producción sobre los intereses de los demás sectores sociales y en especial sobre los intereses del trabajo. Pero nosotros vemos que en la sociedad de mercado ya hay unas modificaciones y que esas modificaciones medianamente han sido incorporadas en términos de los procesos de medición
y de valoración en el mercado, en la sociedad de mercado. La tercera etapa de, de este desarrollo de la humanidad la vamos a denominar la sociedad del consumo. Aquí ya la gente no, en gran medida, no consume para satisfacer necesidades. La gente consume para satisfacer deseos. Alguna parte de los consumos sociales son consumos orientados a la satisfacción de necesidades, pero una parte supremamente significativa se va a orientar a la satisfacción de deseos. El deseo supremo de la sociedad es la felicidad. Y gracias a determinadas prácticas comunicacionales, se impone la idea de que la felicidad se manifiesta, se obtiene a partir de la satisfacción de los deseos. ¿Sí? Aparecen consumos que no tienen nada que ver con las necesidades esenciales. Y entonces ahí empiezan a aparecer otros elementos en términos de la determinación de los precios, como es la distinción por marcas, que entran a alterar de una manera fundamental la lógica del precio, que van a romper para siempre la lógica del precio justo. Claro, en contabilidad han tenido la habilidad de aquello de la confusión de las lenguas, de mantener la expresión precio justo para algo que es totalmente su opuesto, el precio del deseo. Entonces la gente ya no compra un pantalón porque nos necesita vestirse, sino porque necesita lucir la marca. La gente ya no va a utilizar unos zapatos deportivos porque los necesita para salir a caminar, sino para lucir el Nike, el Adidas, ni riesgos de los zapatos deportivos de bajar con vara. Eso entran a ser mercados marginales a los cuales acceden exclusivamente aquellas personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y que no tienen la posibilidad de acceder a esas satisfacciones de deseos bien impulsados por las marcas. Y esto trae la incorporación de un nuevo factor a la determinación de los precios. Ya no es solo el factor económico, ya no es solo el factor lingüístico, el factor signo, sino que aquí va a aparecer un nuevo factor que es el factor psicológico. Algunos lo encajan simplemente en el psicoanálisis, en esas relaciones duales siempre del yo y el superyo, donde el yo requiere la satisfacción de necesidades, pero el superyo necesita la elegancia, la distinción, la actualidad, el estilo de vida. Es decir, en este momento, el momento de la sociedad de consumo, nosotros
nos encontramos mm, con que los precios tienen tres fuentes. La fuente económica con su valor de uso y su valor de cambio. El valor signo determinado por las marcas. Y el valor símbolo determinado por el deseo, por la psicología. Y entonces uno empieza a formularse las preguntas. ¿Y qué está haciendo la contabilidad para estructurar representaciones explicativas de estos fenómenos sociales? ¿Por qué nos conformamos simplemente con la expresión del precio del deseo sin avanzar en el análisis de los componentes de ese precio del deseo? Para que podamos conocer de manera mucho más puntual, analítica, las causas que originan diferentes problemas de relaciones sociales. No, no lo estamos haciendo porque estamos pensando exclusivamente en contabilidad financiera, pero no estamos relacionando, ni siquiera estamos relacionando esa información financiera con los elementos que integran el componente financiero en los intercambios interesados. La contabilidad se compromete con una representación fundamentada en la simulación. La simulación, el fenómeno de mostrar una imagen de algo que no es, pero que se quiere mostrar que es. Y esta sociedad tiene una particularidad muy interesante, la sociedad de consumo. Y es que ya no es una sociedad controlada, es una sociedad de la libertad, donde la gente determina sus decisiones en ausencia del ejercicio de poder en términos de las tradiciones del poder disciplinario. La gente elige con libertad. La libertad de alguna manera se constituye en la característica de la nueva esclavitud. Eso es una paradoja. Pero el asunto es así, la sociedad de consumo es una sociedad en que la gente es libre y utiliza su libertad para someterse. Y es una sociedad en que empieza a aparecer un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de la vigilancia. Todo se vigila a partir de los comienzos de la hegemonía de la nueva religión, del datoísmo. Todo es información y la gente tiene libertad de tomar decisiones en esa sociedad informada. Desde luego, como la gente está vigilada, saben cómo piensa, cómo viste, a dónde sale, cuáles son sus preferencias políticas,
y las estrategias del mercadeo se perfeccionan para llegar a la gente con una publicidad segmentada y casi que personalizada que estimula fuertemente sus tendencias al consumo. ¿Y dónde están nuestras representaciones sobre esa sociedad? Seguimos comprometidos hasta ahí en la utilización en términos de mediciones de moneda transaccional y moneda transicional. Y llegamos a la sociedad actual. La sociedad actual la vamos a denominar la sociedad de la eficiencia. La sociedad de la eficiencia se caracteriza por el individualismo. Un individualismo que está anclado en la libertad. Yo no me empleo. Yo mejor emprendo. Y eso, el emprendimiento es un asunto que requiere profundos análisis sociológicos. Me parece tremendamente cautivante el planteamiento de Boaventura de Santos Sauza cuando plantea que el emprendimiento es una dignificación de la miseria. Esa es una idea que hay que trabajar profundamente. Todos sabemos que el emprendimiento está de moda, eh, pero quizás no hemos estudiado profundamente las lógicas que subyacen al emprendimiento. Entonces la gente ahora es simultáneamente patrón y obrero. Cada individuo es su propio jefe. Cada individuo se explota a sí mismo para generar los recursos necesarios para la satisfacción de los deseos. En gran medida se pierde la idea de los problemas sociales, porque en una sociedad donde se genera la simbiosis de patrón y obrero, no hay responsables sociales, no hay responsables en el orden social, sino que los fracasos son las responsabilidades del individuo mismo. Somos nuestro propio explotador y lo hacemos en una sociedad que nos permite el máximo disfrute de la libertad. Podemos escoger nuestro trabajo, podemos escoger nuestros entretenimientos, podemos escoger nuestras metas que se han vuelto casi exclusivamente de corto plazo. Y eso nos condena a vivir en una sociedad de simulacro. El signo es la imitación de lo que no somos, de lo que no somos. El signo es es el teatro, la representación de un hacer que a veces solamente existe en la mente. Y en términos del símbolo se impone la diferencia como factor fundamental de la vida que entra a generar profundos problemas.
en términos de la contabilidad, terribles problemas. Hablemos nosotros, por ejemplo, de representaciones contables. Entramos en un mundo de las representaciones contables donde el valor de uso no es un valor social, sino es un valor individual. Donde el valor de uso se mezcla con las expresiones del valor de cambio en las construcciones de información contable. ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable de un bien es la capacidad que tiene ese bien para generarme beneficios económicos futuros. Es decir, valor razonable se vuelve una expresión del valor de uso, pero con una característica específica, y es que ese valor de uso no es una dimensión social, sino una dimensión individual. Cada quien compra los activos no corrientes con un objetivo, y ese objetivo es el que le determina los beneficios económicos futuros. Luego es la diferencia lo que va a caracterizar ahora toda, toda posibilidad de medición en contabilidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en ese campo? Es una sociedad que se ancla en la diferencia, en el valor símbolo, fundamentalmente en mercados culturales que tienen la característica de que uno de los factores incorporadores de la determinación del precio es la firma, como en los mercados del arte, pero ahora también en los mercados de la moda. Pero la moda cada día es todo. La moda deja de ser una práctica de grupos privilegiados de la sociedad y se convierte en una práctica de todos los integrantes de la sociedad. Y las lógicas del precio entran a modificarse de una manera profunda y sustancial. El precio ya no tiene que ver nada con el valor. De alguna manera el precio es un precio imaginado. Imaginado que puede moverse entre la especulación y la gratuidad. Nosotros, por ejemplo, somos propietarios de una mercancía, todos los ciudadanos. Una mercancía que se llama información y la entregamos continuamente de manera gratuita a través de las redes sociales, por la satisfacción de compartir una app o por el acceso a un games, mientras que los, ¿cómo llamarlos? La nueva Santa Madre Iglesia, es decir, los grandes operadores de redes sociales, monetizan ese patrimonio y comercializan con ellos. Nos estamos metiendo en una lógica distinta de los intercambios sociales. La contabilidad empieza
a representar no la realidad profunda, ni siquiera el ocultamiento o la simulación, sino que empieza a representar el simulacro a través de valorar por la utilidad esperada, por los beneficios económicos futuros, y le da incorporación en su sistema lógico a una nueva forma de moneda, que es la moneda funcional, que es una moneda ilusoria. Es una moneda que se determina por el deseo. Es el valor presente neto de los beneficios que podría alcanzar en el futuro. ¿Y cómo están nuestras representaciones contables en términos de esa lógica de medida determinada por una moneda transaccional, moneda transicional y moneda funcional? No lo hemos avanzado. No hemos, no hemos explorado la lógica de las relaciones sociales, que están determinadas por una sociedad de la vigilancia, de la libertad, de la gamificación. Todo nos lo vuelven gains, y de la adicción por la información, dominada por la nueva Santa Madre Iglesia, originada en Silicon Valley, que oficia las creencias de esa nueva religión que es el datoísmo. Muchas gracias.